constitucionalista, docente universitario, comunicador también, parte del equipo de BIS, el doctor David Rojas Paico. Estas reuniones de congresistas liderados por la presidenta del Congreso, que además nos está diciendo mucho de la denuncia en la que ella se expresa de una manera despectiva con respecto a los medios de comunicación, y que ella dio una primicia y que al parecer esperaba un silencio cómplice por parte del medio de comunicación. Estamos hablando de ATV Noticias. Nuestra solidaridad con los colegas de ATV, el rechazo de la ANP, de la Asociación Nacional de Periodistas. Esperemos también que el Colegio de Periodistas, la orden a la que pertenecemos, también haga un deslinde de estas acciones con respecto a lo expresado por la presidenta del Congreso. Pero está en el ojo de la tormenta la presidenta del Congreso por muchas razones, además de la que hemos dado a conocer de esta denuncia por parte de una congresista de Perú Libre, Margot Palacios, que ha hecho una denuncia constitucional contra ella y los 9 congresistas de diversas agrupaciones: Fujimorismo, Renovación Popular, APP, Avanza País, etcétera. En total, 10 congresistas. Y el otro tema que también nos gustaría que analice en los próximos minutos, David, es el tema de la encuesta de Ipsos y la encuesta también realizada por otra empresa dedicada a estos temas, en la que resultan jalados el Ejecutivo y el Legislativo. Todo un panorama en el escenario político nacional. David, bienvenido como siempre a Ánfora 2022 de BIS Televisión. Buenos días, mi estimado Néstor. Un saludo muy especial a todos los internautas que sintonizan este programa Ánfora 2022. En realidad es algo bastante extenso. En los momentos actuales podemos ver, por ejemplo, todo un contexto donde hay algunos temas puntuales que habría que ponerlos ahí como algunas pautas para poder hacer un análisis más o menos que comprenda lo que tú acabas de señalar. En primer lugar, se está respirando, por un lado, la vacancia presidencial, que es una persistencia que viene desde que Pedro Castillo fue electo, ¿no? Por otro lado, también se habla del cierre del Congreso, de la exigencia del cierre del Congreso. Y sin muy lejos veo en las redes que hay una convocatoria para el día de hoy a las 3 de la tarde en la Plaza de Congreso para exigir el cierre. Son ignoradas, ¿no? Por una parte, el Ejecutivo está más preocupado en preservar su permanencia, y por otra parte el Legislativo, que está preocupado en procurar la vacancia y el asumir el control político, dejando de lado a quienes fueron elegidos democráticamente el año pasado, ¿no? Por el otro lado, también hay otros temas muy importantes que son la expresión de lo que viene haciendo también el Congreso, como es el caso de la contrarreforma universitaria, ¿no? Que ha sido bastante comentada, criticada, analizada a nivel incluso internacional. Y también podemos observar que la presión de los sectores más reaccionarios del Congreso a una prensa mediática, y también a los múltiples errores que tiene Pedro Castillo. Prácticamente han arrinconado a Pedro Castillo y lo han obligado a entregarse a Perú Libre, ¿no? Para mantener
esos 44 votos impedirían que sea vacado en el Congreso. Pero también vemos que sectores de la ciudadanía, más en provincias que en la capital, hace contra el gobierno y contra el Congreso, teniendo en cuenta que ninguno de estos dos poderes está cumpliendo lo que la Constitución manda, es decir, materializar lo que debe ser un democrático. Ese es el escenario que vemos en estos momentos y sobre el cual podemos dialogar, opinar, ¿no? Si nosotros recordamos, el objetivo de los partidos de oposición al gobierno de Pedro Castillo ha sido, en primer lugar, siempre impedir que asuma el gobierno antes del 28 de julio, y al no lograr este objetivo, pues han trabajado por generar una crisis política para apresurar su salida del gobierno. Pero esto tampoco. Recordemos, pues, de que venimos de un mandato presidencial anterior en el cual ha habido hasta 5 presidentes y, y en la práctica hasta 3 congresos, ¿no? Entonces eso nos da una idea de que esta crisis política generada para apresurar la salida del gobierno es algo más de lo que se ha venido dando de mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, en otras palabras, que la institucionalidad democrática en el país no funciona, que está plagada de corrupción. Podrán ver ustedes que, recordar que hubo un primer intento de vacar a Pedro Castillo que fracasó porque no tuvieron los votos necesarios para que la moción de vacancia se dé, ¿no?, en el pleno del Congreso, pero la derecha no le ha dado tregua a Pedro Castillo, ni mucho menos se ha interesado en buscar consensos para estabilizar la democracia peruana, ¿no? Por ejemplo, se le achaca a Pedro Castillo la crisis económica, obviamente la crisis política también, pero el tema económico, ¿no?, que es un fracaso. Pero nosotros recordamos una de las premisas fundamentales del Plan Bicentenario, que fue el que hizo posible la victoria de Pedro Castillo, es decir, el apoyo de Nuevo Perú a Perú Libre, a los votos que había sacado Perú Libre, y de todo, no solamente Nuevo Perú, sino de toda la ciudadanía que está harta de esta clase política, hizo posible, pues, de que Pedro Castillo salga como presidente, ¿no? Y sin embargo, esta situación originó políticas públicas dentro de lo que planteaba en ese momento Pedro Franco, una reforma tributaria donde los que ganan más debían pagar un poquito más para poder reactivar la economía. Entonces se hablaba de que con esa reforma tributaria, que inicialmente se pidió como delegación de funciones y el Congreso no lo permitió, se iban a captar 12.500 millones de soles para este año. Y el Congreso asumió el debate de esta propuesta y lo redujo al 10%, es decir, 1.250.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo he pedido 100 soles, me dan un sol. Con eso no voy a hacer ninguna reforma tributaria. Entonces esto ya refleja un petardeo de la clase política para impedir que sean transformaciones en nuestro país, ¿no? Ahora estamos en un intento de vacancia y que son acicateados por esos innumerables desatinos del propio presidente y sobre todo de su entorno, ¿no? Siempre la derecha ha exigido, y lo está haciendo ahora también, ¿no?, está exigiendo que voluntariamente renuncie al cargo Pedro Castillo, y también de paso la vicepresidenta Dina Boluarte, y con esta renuncia se despejaría el camino para que la presidenta del Congreso, la que ha estado reunida con otros congresistas en un hotel de Miraflores, ¿no?, asumiría el cargo de presidencia de la República en un corto plazo,
y convoque a nuevas elecciones, ¿no? Pero solamente elecciones presidenciales, ya que lo que pretende el Congreso es seguir en función, ¿no? Y acá hay una situación, ¿no? O sea, quienes perdieron las elecciones resultan siguiendo en el gobierno, ¿no? Y buscando un presidente afín a los intereses que ellos defienden. Para nadie es un secreto que el Congreso es una cuna de lobistas, de grandes intereses, de los monopolios y oligopolios que manejan el país y manejan a nivel internacional la economía de países como el nuestro, ¿no? Entonces, de esto podemos nosotros colegir de que también es gran responsable de esta crisis política coyuntural el propio Congreso, que está controlado por fuerzas conservadoras, pues, ¿no? Que quieren quedarse y que están defendiendo intereses económicos muy poderosos en desmedro de los grandes cambios que deben hacerse en nuestro país, ¿no? Pero esto trae como consecuencia también un problema. Pedro Castillo no va a renunciar. Y la prueba de ello es que ha recompuesto su gabinete de manera tal de que se mantenga todavía ahí pese a la pretensión de la mayoría, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los congresistas y los medios de prensa que apoyan la vacancia, que hay bastantes, ¿no? Se esfuerzan en buscar una salida constitucional para legalizar este golpe blanco, ¿no? Pero por más que se esfuercen en los momentos actuales, no llegan a los 87 votos. Y si logran esos 87 votos, ahí sí la salida constitucional estaría dada, ¿no? Entonces pasaría algo parecido a lo que le pasó a Kuchín. Entonces a Pedro Castillo solamente le quedaba pues buscar la forma de impedir la vacancia y conseguir 44 votos congresales, ¿no? No los tenía en ese momento, los tiene ahora, con ello puede bloquear cualquier intento de la derecha, puesto el máximo de votos que puede dar la derecha es 86 votos, ¿no? Salvo que la bancada de Somos Perú, que tiene actualmente en el gabinete un militante, ¿no? No se sume a la mayoría, sino la vacancia prácticamente quedaría expedita, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos entre los 44 votos, encontramos a los de Perú Libre, que son 32 congresistas, a los de Perú Democrático, que son 7 congresistas, Juntos por el Perú, con un criterio crítico, también serían 5 congresistas. Entonces, tendríamos ahí unos 44 votos que de alguna u otra manera no votarían por la vacancia, ¿no? Sin embargo, la bancada de Perú Libre es inestable, ¿no? Tiene muchos desatinos, tiene conflictos internos, entrecruzados, ¿no? Hay entre ellos sectores, tendencias, una liderada por Cerrón, su hermano Valdemar y Bellido, la otra por el Partido Magisterial, y una última que después se ha independizado, que es la de Bermejo, ¿no? Entonces ahí hay una situación más que nada de intereses de grupos, ¿no? ¿Y qué es lo que los une a estos grupos? Es en primer lugar controlar la presidencia del Consejo de Ministros y colocar ministros en el gabinete. Pero como es una fuente de poder, ahí hay alta inestabilidad y conflictividad, ¿no? Se dice de que Vladimir Cerrón amenazó a Pedro Castilla de que si no nombraba ministros de Perú Libre, ellos serían, sus congresistas votarían por la vaca. Esa es una de las razones también por ese. Por otro lado, la situación de Juntos por el Perú en realidad es un partido nombre, porque de los 5 congresistas que tiene, 4 son de Nuevo Perú y 1 que es de Juntos Perú, que es el que está de ministro en los 3 gabinetes, hasta los 4 gabinetes que está hablando, ¿no? Lo cierto es que nunca hubo una alianza política
o programática entre Nuevo Perú y Juntos por el Perú, sino que se estableció un acuerdo que se llamó Plan Bicentenario, que permitía pues avanzar en términos de transformación y que punto eje era el cambio constitucional. Prueba de ello que cuando Pedro Castillo asume el gobierno, él habla de impulsar un cambio constitucional, que luego lo ha ido desdiciendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, una situación en la práctica de que quienes hicieron posible la victoria de Pedro Castillo, esa alianza en la práctica ya no existe. Entonces, eso nos lleva a tener que ver, ¿no? Qué hacer frente a esta situación, ¿no? Ese es prácticamente el tema que debemos ir consensuando. Al margen de ello, ¿no? Si nosotros vemos en el escenario nacional, porque solamente tocamos el tema del Ejecutivo y el Legislativo, que evidentemente están en la ciudad de Lima, ¿no? Pero Lima no solamente Lima, es el Perú. Así es. En el Perú es mucho más extenso. Y encontramos, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo hace 18 horas, en uno de los Twitter que suelta, dice que ha habido enfrentamientos entre la población y la policía en Satipo, ¿no? Por la muerte de un ciudadano Jordano Andía Quispe el pasado 11 de febrero, presuntamente asesinado en Satipo, ¿no? Y que se ha reunido la Defensoría del Pueblo de ese departamento con el Comité de Seguridad Ciudadana para establecer acciones ante el incremento de la delincuencia. Y también la Defensoría del Pueblo recomienda a personal de la comisaría de Satipo a velar porque la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la protesta pacífica y brindar seguridad a inmuebles de entidades públicas ante la persistencia de actos vandálicos en la provincia, pese a que ha habido acuerdo. Y solicita a la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central tomar acciones pertinentes para que en caso de homicidios sucedidos en Satipo, en las últimas 2 semanas sean atendidos cumpliendo los plazos legales establecidos en las normas. Quiere decir esto de que en el país hay conflictos serios que no se están tomando en cuenta por los medios de comunicación. Solamente estamos viendo la periferia, o sea, la parte epidérmica, que es el tema del legislativo y del ejecutivo. Sin embargo, la corrupción sigue vivita y coleando y los ciudadanos de a pie seguimos en las mismas circunstancias desde antes de las elecciones que dieron origen a esta presidencia de Pedro Castillo. Correcto, y la corrupción de alto nivel y la corrupción en el sector público y la corrupción en los niveles cercanos a la ciudadanía. Continúa la situación y eso lleva a varias reflexiones. Primero, que Repsol se mantiene con unas sanciones que hemos dado a conocer, David, que ha señalado ya OEFA, pero que, de acuerdo a los especialistas ambientales, no representa realmente el gran daño ecológico que se ha provocado con el derrame en la zona de Ventanilla. Ese es un escenario, el escenario de 4 ministerios, 4 ministros del gabinete Vázquez que están siendo cuestionados y en sectores muy importantes en la que la ciudadanía esperaba cambios y que no se van a dar. El sector salud, o un ministro seriamente cuestionado por su actuar público y privado, el ministro de Transportes, el ministro de Justicia, el ministro de Agricultura. ¿Cuál es el futuro que le espera a este gabinete que se ha hecho solamente con la intención, como bien señalas, y con precisión, de mantener en el Congreso de la República el equilibrio para que no haya prospere la vacancia presidencial? ¿Cuál es la lectura?
Bueno, yo creo de que lo que hay que buscar es exigir al presidente. Pienso que en ningún escenario debería permitirse la vacancia del presidente Castillo, pero si existe algún apoyo a su permanencia, este apoyo debe ser crítico y exigirle que retome el tema de las grandes transformaciones, lo que significa asumir realmente una lucha contra la corrupción, que la tiene incluso entre sus mismos allegados. Entonces, el problema central es que la corrupción está tan mimetizada, tan profundizada en todos los ámbitos de la sociedad peruana, que la verdad es que es un monstruo grande que pisa fuerte, como dice la canción de Gieco, ¿no? Y entonces el ciudadano de a pie, de alguna manera, se ha mimetizado con ese tipo de cosas. Y ese es uno de los impedimentos de que el ciudadano de a pie asuma una hegemonía cultural de cambio, ¿no? Y esto coayudado por el mensaje que dan los medios de comunicación, que es más de lo mismo. Entonces, acá de lo que se trata es que la población exija, porque, eh, mira, se ha ganado solamente por 44.250 votos, pero las estadísticas actualmente o la opinión de las encuestas actualmente nos están hablando de más del 70% de desaprobación por parte del presidente, ¿no? Y algo un poco menos de parte de la presidenta del Congreso. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ciudadano a pie identifica que ni el legislativo ni el ejecutivo están cumpliendo un papel de satisfacción, pese a que hubo elecciones para que haya transformaciones, ¿no? Entonces, la exigencia al Ejecutivo es de que retome el plan de, de, de transformaciones que debe hacerse. Y eso tiene que ver con las propuestas a nivel económico. Vuelvo a repetir, si se pidió 100 y el Congreso solamente da un sol, en lugar de 100 soles que sentaban, ¿cómo podemos hacer una transformación? Es un claro boicot a los cambios que tenían que hacerse. Entonces, en este año, en lugar de tener 100 soles para hacer el cambio, solamente han autorizado nada. Y entonces hay que denunciar esta situación. Ahora, por otro lado, la importancia que tienen los gobiernos locales y regionales que son más próximos al ciudadano, ¿no? Y en los cuales yo creo de que la derecha, los grupos de derecha están tratando de insertarse para impedir que haya casos parecidos al de Castillo en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, porque la población ya está harta de esta situación, está harta de esta clase política. Esta clase política no representa a nadie, simplemente a sus intereses. Y la prueba de ello es de que en la reunión que ha habido, que puede ser lícita o ilícita, pero lo cierto es de que la finalidad para la cual se han juntado era de buscar la vacancia. Están pues figuras recicladas como Lourdes Flores, Tío, ¿no? Grupos políticos que ya tienen larga data y han dado ejemplo de lo que no debe ser una clase política, sin embargo están ahí, ¿no? Son los principales instigadores de que se cambie el gobierno. O sea, acá de lo que se trata es de que hay un gran sector de la clase política que lo que busca es preservar sus intereses, porque una política de cara a los intereses de la población implica hacer cambios trascendentales, sobre todo en la parte económica, y eso es lo que ellos no van a permitir. Por eso es que boicotearon la reforma tributaria y por eso es que celebraron la salida de Pedro Franque, ¿no? Que obedeció también a la ruptura que hizo Pedro Castillo con los sectores que posibilitaron su victoria en la segunda vuelta. Porque a mi entender, Perú Libre no ganó las elecciones. Ganó las elecciones la población que asumió la necesidad de grandes cambios y que en estos momentos están siendo negados por el propio Ejecutivo y por supuesto de que hace mucho tiempo atrás por el propio Legislativo. Situación difícil, definitivamente, David, porque en la segunda vuelta la decisión de la población en las urnas fue por un cambio. Esa expectativa frente a que tenía Pedro Castillo con la ciudadanía
y especialmente con los electores, frente a una rival identificada totalmente con la corrupción y con lo que no se debe hacer en política. Esa situación no ha cambiado y se dijo no a la corrupción en cualquiera de sus formas, económicas y también política, pero hemos caído en la improvisación y un mandatario que se está aferrando a la presidencia de la República, haciendo concesiones dentro, como tú también bien lo has señalado, dentro de lo que significa Perú Libre y las organizaciones que apoyaron el triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta. De la corrupción, no a la corrupción, se ha caído en la improvisación. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué papel debe cumplir la población? Sobre todo la población, como bien también has señalado, la población que no es la limeña y que espera y está esperando ya no de este gobierno, al parecer, los cambios que se quería en el tema de educación, en el tema de salud, en la lucha frontal contra la corrupción, todo ese escenario. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué debemos esperar los peruanos con respecto a la difícil situación política que está atravesando nuestro país? Bueno, yo creo que esta es la oportunidad para que la población comience a empoderarse, a tomar conocimiento, a socializar los grandes problemas que tenemos y la necesidad de un cambio constitucional. Creo que este es el momento propicio para ello. Y en ese sentido, todos estamos llamados a asumir una voz en alto y de crítica contra el status quo, contra esa pretensión de seguir embaucándonos o de seguir engañándonos por parte de los grandes intereses económicos, por parte de los grandes monopolios, oligopolios que existen en nuestro país, avalados por una clase política vetusta, y entonces la alternativa que se plantea es el cambio constitucional. Chile nos está dando un ejemplo de todas estas cosas, ¿no? Porque es el mismo modelo. Entonces, si nosotros no entendemos eso, estamos condenados a seguir siempre en lo mismo. Y estamos condenando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a vivir en condiciones mucho peor de las que se están dando ahora. Apostar por el cambio constitucional significa la exigencia de realmente un derecho humano a la salud, un derecho humano a la educación, que son los pilares fundamentales del desarrollo social, y un respeto al medio ambiente, porque todos tenemos el irrestricto derecho de vivir en un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, y eso no le interesa a quienes vienen a invertir y a quienes permiten que se contamine nuestro medio ambiente, porque esos pasivos ambientales son bien difíciles de recuperar. Sí, totalmente. Sobre todo la minería a tajo abierto. Entonces, esto es lo que se tiene que decir, se tiene que hablar de los problemas en voz alta. La Defensoría del Pueblo, o mejor dicho, el Defensor del Pueblo, que ya culminó su mandato, está pidiendo que renuncien al presidente, pero no dice nada cuando la presidenta del Congreso le falta respeto a la alcaldesa de Ocoña, ¿no? Y la trata como si fuera su empleada, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí el pueblo como soberano, ¿no? Si es el pueblo el que, si un alcalde está exigiendo que haya mejor tratamiento a sus representados, a la comunidad que representa, y recibe un maltrato de parte de quien ostenta una cuota de poder político, ¿cómo se le llama eso en términos de democracia? A mi entender es un acto arbitrario. Y entonces, ¿qué hace el defensor del pueblo que no dice nada al respecto? Y lo único que hace es pedir la renuncia del presidente, pero tiene los ojos tapados para ver lo que hacen en el otro sector. Entonces, y lo más grave es que ya está fuera de mandato. Entonces no funcionan las instituciones. Y eso es lo que hay que debatir, ¿no? Hay que debatir aquí a nivel nacional en todos los ámbitos y sobre todo
fuera de Lima, porque hay un centralismo cultural tremendo, que lo único que sucede en Lima es lo que vale, y el resto del país, donde la gente está prácticamente enfrentándose o luchando día a día por mejorar su condición de vida, pues nadie lo toma en consideración. Por eso, mi estimado Néstor, y atendiendo a la conversación que tuvimos, creo conveniente que el primer sábado del mes de marzo debería darnos una visita por acá, por Huacho, pues, ¿no? Acá Ujú. te tengo un tipo moscatel guardadito para que puedas bajar el ceviche de pato que te vas a comer. Así, Un ceviche de pato así que, en la campiña. Y claro, esto claro. para terminar la entrevista, David, un poco pesimista de la situación política, tanto en el legislativo como el ejecutivo, que no da pie en bola. Aceptada la invitación, me dice producción, sobre todo si el ceviche de pato es en la campiña guachana, lo vamos a programar, sobre todo considerando que se vienen las elecciones del Claro, gobierno claro. del gobierno regional y las elecciones municipales. Eh, para terminar, eh, ¿consideras que el gobierno, el gabinete Torres Vázquez, con todas estas observaciones, eh, va a ir diezmado, con problemas a la presentación al Congreso, primero, y segundo, quizás una este pedido de la población de señalar que se vayan todos tiene asidero real por lo que estamos conversando, pero cuál debe ser el paso, el camino que se tiene que seguir en este escenario que al parecer el presidente Castillo no lo está viendo permanecer en el cargo y nada más. Así es. Bueno, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante, dice el dicho, ¿no es cierto? Así es. No podemos ser tan indiferentes a una serie de situaciones que Claro. se vienen dando en desmero de la población. La población está tomando conciencia. Por eso te hablaba, ¿no? De que en Satipo, por ejemplo, o en algunos departamentos de Junín, o algunos sectores en Huancavelica, la población ya está protestando. El derecho a la protesta es un Gargarela lo plantea muy bien. Lo que dice Gargarella de que lo que debe cuidarse es de no vulnerar la propiedad privada o estatal en el ejercicio del derecho a la protesta, pero el derecho a la protesta tiene que garantizarse, porque si uno considera que algo está mal, efectivamente tiene que protestar si no le hace caso a la autoridad. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, la toma de conciencia de nuestros derechos, porque ¿para qué existe el Estado? ¿Para qué existe la administración pública? Para garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, aquí en nuestro país se tiene al revés.